Ese vamos a cantar toda memoria porque no tenemos letra. Sí. Sí o sí, tenemos un mismo caso. Sí. Ya realmente es votación de tipo para mí. Solamente que tienes En dos partes. en 3, 4. Pero él entiende, pues. Eso no me importa. Ahí sí que me hablo. Porque quiere decir que voy a toser. Si yo me vuelvo a cantar porque quiere decir que voy a toser. Ok. Ya me hará loco. No, pues. Sí. 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 Ya canté todo. Así lo voy a hacer para cantar y cantar. Ok. Bueno. Pues es Gloria Porca. Si te lo terminas conmigo, Gloria Porca. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, fiesta
de la veneración de la Santa Cruz, en la que, en la alegría del resucitado, los creyentes contemplan en la cruz un signo de victoria, de amor y de esperanza. Nos ponemos de pie para iniciar esta Santa Misa cantando. Él vive, aleluya, aleluya. Celebremos el triunfo del Señor. Vivo está, resucitemos con Él. Jesús resucitó, las tinieblas Él venció. Él vive, aleluya, aleluya. Jesús vivo está, a la muerte Él venció. Él vive, aleluya, aleluya. Convocados para celebrar la victoria en la cruz, a la muerte Él venció. Jesús resucitó, las tinieblas Él venció. Él vive, aleluya, aleluya. Jesús vivo está, a la muerte Él venció. Él vive, aleluya, aleluya. Nuestra Pascua es Cristo el Señor. Con su resurrección, vida nueva Él nos da. Jesús resucitó, las tinieblas Él venció. Él vive, aleluya, aleluya. Jesús vivo está, a la muerte Él venció. Él vive, aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes. Con tu espíritu. Muy buenas noches. Feliz fiesta de la exaltación de la Santa Cruz para toda la comunidad y para todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión de Ñandeyarañé, a quienes agradecemos esta oportunidad también de dar a conocer esta capilla tan hermosamente dispuesta y decorada, ambientada para poder celebrar esta Eucaristía. Desde aquí rezamos por todas las intenciones que hemos anotado, las que traemos en el corazón, y por las intenciones de aquellos también que nos están siguiendo. Vamos a comenzar este encuentro con el Señor, confiados en su misericordia y pidiéndole también que tenga piedad de nosotros, que ahora nos reconocemos pecadores, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Ore poriaku mereko nyande jara ore poriaku mereko nyande jara ore poriaku mereko Jesucristo ore poriaku mereko Jesucristo ore poriaku mereko nyande jara ore poriaku mereko nyande jara. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de acercarnos a la mesa de la Eucaristía, el Señor comparte con nosotros su palabra. Escuchemos. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Interceded delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colocad sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. No olviden las proezas del Señor. No olviden las proezas del Señor. Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando lo hacía morir, lo buscaban y se envolvían a él ansiosamente. Recordaban que Dios era su roca
y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor, pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor, el Señor que es compasivo. Los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Aleluya, aleluya. Luero paga, luero que va, tendeñero ñamindu. Tengo mina o tercera tomer ore aputu. Tengo mina o tercera tomer ore aputu. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Penendive. Anendivea vei. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos dentro del tiempo pascual, mañana vamos a celebrar el tercer domingo de Pascua y la liturgia, podríamos decir, un poco nos sorprende aquí en Paraguay, celebrando esta fiesta de la Santa Cruz. Algo que ya habíamos celebrado, por así decirlo, el Viernes Santo, que es el día donde también la cruz de Jesús tiene un protagonismo central. Y volvemos a encontrar esta fiesta casi 3 semanas después, 2 semanas. Y no está desconectada, está muy conectada, la fiesta de hoy con este tiempo pascual. El Evangelio que escuchamos, según San Juan recién, nos dijo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y justamente la vida eterna que Jesús nos viene a traer, viene a través del misterio pascual. Su pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Estamos celebrando la resurrección y también recordando la cruz en la que el Hijo del Hombre ha sido levantado para que todos los que creen en Él tengan vida eterna nuevamente. Entonces, la cruz, que hasta el tiempo de Jesús era un instrumento de muerte atroz, se colgaban allí a los malhechores, no era la más linda manera de morir. A partir de Jesús, esta cruz tiene totalmente un nuevo sentido, el sentido de redención, de salvación. La cruz en la que Jesús fue traspasado, es para nosotros también hoy la cruz que como cristianos debemos llevar. Sin murmuraciones, mejor dicho, al estilo nuestro, sin plagueo. Getaorie plaguear a la gente, y gusto y tereí plaguearse. Por eso nos ayuda y viene a iluminar un poco esta realidad la primera lectura del libro de los Números. El pueblo que murmuraba, que se plagueaba, murmuraba, que un poco iba contra esta libertad que Dios le había regalado, de salir de Egipto donde estaba esclavo y empezar ciertamente a caminar por el desierto. No da gusto, pero por la libertad y por llegar a la tierra prometida, valía la pena caminar por el desierto. Y el pueblo en el desierto va peregrinando como nosotros en este año jubilar, que estamos peregrinando, pero una cosa importante, peregrinar con esperanza, siendo peregrino de esperanza. No, como les dije durante el novenario ya, como peregrinos que murmuran, que se plaguean, que son pesimistas. Ese no es el testimonio cristiano que el mundo de hoy espera de nosotros. Y este pueblo murmuraba porque en Egipto había sido que la había pasado bien, esclavo, pero la pasaba bien, comían. Y ahora van por el desierto y no tienen que comer. Y entonces vienen las serpientes. Vienen las serpientes y empiezan a morder. Como a veces nos mordemos entre nosotros también. Y vienen estas serpientes y ahí se asustan y entonces... Moisés, Moisés, por favor, ¿verdad? Como nosotros, que a veces, Diosito, Diosito.
porque las cosas están que arden, ¿no? Y entonces dice, y ahí el pueblo dice, murmuramos contra Dios y contra ti, Moisés. Qué contradictorio, ¿no? Primero murmuran y después le van a pedir favores. Todo mocoy de primera. Y entonces le dice, intercede por nosotros. Y Moisés, obviamente, que había sido elegido por Dios para liberar al pueblo y conducirlo, bueno, suspira, lleno de paciencia que el pueblo había perdido. Menos mal que Moisés no perdió la paciencia en ese momento. Menos mal que Dios no pierde la paciencia con nosotros. Habla con Dios y Dios le da este signo de hacer una serpiente de bronce. Y esta serpiente de bronce va a ser también un signo, un anticipo de el signo mayor, que no va a ser una serpiente ni de bronce, sino que va a ser Jesucristo hecho carne, hecho hombre, que entrega su vida total, plena, en libertad y en obediencia al Padre, en la cruz. Y este es para nosotros el signo del amor de Dios por su pueblo. En esa cruz donde está Jesús clavado, entregando su vida, encontramos todo el amor misericordioso de Dios, que envía a su propio Hijo, a su único Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna. Y Jesús entrega su vida y es para nosotros no un símbolo, no una figura, sino una realidad. Porque todo el que cree en el Hijo, lo dice el Evangelio, tiene vida eterna. Y para darnos la vida eterna, Jesús tuvo que padecer, morir y resucitar. Por eso todo junto hoy, celebrado en esta Eucaristía. Dios dispone las cosas así, hace las cosas siempre muy bien. Y para nosotros, Jesús es un signo, es el que nos redime, es el que nos salva, es el que nos cura, es el que nos sana y es el que nos libera. Y siempre le pedimos, confiados en el poder de su cruz, que nos sane de nuestras enfermedades, que nos ayude también a resolver problemas, situaciones, a tomar decisiones, que nos perdone nuestros pecados y que también nos libere de muchos males. Hoy especialmente le pedimos que nos libere de la murmuración contra Dios o contra el prójimo, a veces también contra la iglesia, sus pastores, y que nos libere de la murmuración que tanto daña a la sociedad y que a veces duele más que una bala o que un puñal, porque es fácil a veces esparcir, pero después volver a recoger lo esparcido y decir eso no era verdad, cuesta mucho y nadie lo hace. Y entonces así la sociedad se contamina y vivimos murmurando los unos contra los otros y nos destruimos. Y se destruyen familias, se destruyen matrimonios, se destruyen barrios, se destruyen los vecinos, se destruye una comunidad y también una capilla y a veces también la iglesia, con todo esto que nos pasa, ¿sí? Y además de pedirle también a la cruz de Jesús
que nos libre de esto que tanto mal hace. También podemos pedirle que nos libere de muchas otras cosas, de la corrupción, que nos libere de la mentira, que nos libere del afán de poder, que nos libere también del individualismo, del egoísmo, del materialismo, de la indiferencia, con la cual también matamos a muchos hermanos cuando, por ser indiferentes o egoístas, no estamos tendiendo una mano al prójimo que me necesita. Y llevar la cruz de cada día. También le pedimos a Jesús que nos ayude a llevar la cruz, porque un cristiano sin cruz no es un auténtico cristiano. Un cristiano, si verdaderamente quiere ser cristiano, tiene que tomar su cruz cada día y seguir a aquel que nos dio el ejemplo de cómo hay que vivir, Jesús, llevando él también la cruz. Y nuestra cruz, como les dije y siempre repito, no va a ser más pesada que la que llevó Jesús. Nunca. Nuestras cruces a veces pesan 1 gramo en comparación con todo lo que el Señor soportó. Pero también a veces queriendo llevar la cruz nos cansamos y nos plagueamos y decimos: Señor, ¿por qué me tocó esta cruz? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y es bueno preguntarse si es que nosotros a la cruz que Dios nos da no le hemos agregado algún peso extra. Si por ahí no nos estamos cargando algo de más que nos quita fuerzas y nos hace más pesada la cruz. No porque Dios quiere, porque Dios no nos da una cruz para matarnos, sino para salvarnos. Muchas veces nosotros nos cargamos con las cruces que no deberíamos, y entonces la vida se nos hace más pesada. A veces nos quieren cargar, otro no quiere llevarle y quiere que le llevemos también nosotros la cruz. Demasiado, algunos abusan del cirineo y te recargan demasiado. Y cada uno tiene que llevar la suya, porque cada uno tiene que salvarse. Y esa cruz de Jesús, que en su sabiduría Dios también dispone para nosotros, es para nosotros un camino de salvación. Por eso en este año jubilar, peregrinos de esperanza, pero llevando también la cruz a cuesta, con esperanza. ¿Y esta esperanza cuál es? Es Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Jesús en la cruz nos muestra la esperanza en la vida eterna. Y la esperanza no defrauda, dice San Pablo, y es el lema, ¿sí? Y el título del documento de este año jubilar. La esperanza no defrauda. Y verdaderamente Jesús nunca defrauda. Por eso es nuestra esperanza. Porque Jesús, estando ahí levantado en lo alto, también fue sepultado y al tercer día resucitó. Y desde ese momento brilla para nosotros la esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso, cuando la cruz se te hace pesada, mira al Salvador, mira con esperanza el camino que te toca todavía por recorrer. Pedile la fuerza, no le pidas que te la quite. Pedile la fuerza para poder llevarla. Y con la cruz a cuestas, vamos siguiendo el camino que Jesús nos marcó, con la esperanza puesta en la resurrección y en la vida eterna. Cuando uno tiene esta esperanza, y le pedimos al Señor hoy que la encienda y la fortalezca en nuestra vida, entonces la cruz se va a hacer más llevadera y hasta uno la puede llevar con alegría. Porque uno de los signos de la esperanza es también la alegría. Cuando hay esperanza, renace la alegría. Pero pongamos nuestra esperanza en Jesús, no en las cosas del mundo, en los bienes materiales, ni siquiera en las personas, en el Señor.
que fue el que venció la muerte por medio de la cruz y de la resurrección. La esperanza que no defrauda, Jesucristo el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y renovar también nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que ha resucitado y ahora intercede por nosotros ante el Padre, así como el pueblo también le pidió a Moisés que interceda, nosotros le pedimos a Él que interceda por las siguientes intenciones. A cada petición respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el futuro Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y por toda su Santa Iglesia, para que nuestro actuar sea el actuar de Cristo y nuestras obras sean edificación del reino, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que gobiernan nuestra nación, para que trabajen con entrega y honestidad por la justicia y la paz, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, por los que sufren bajo la esclavitud de los vicios, que ya no pueden disfrutar de las alegrías de cada día y buscan su felicidad en el exceso, para que descubran que el único camino para alcanzar la felicidad es el Señor. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que el Señor nos dé la gracia de reconocer en su cruz y en los sufrimientos nuestros y en los del mundo la victoria del amor, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Recemos también por toda la comunidad aquí de Rincón, por todo el sector, por sus necesidades, proyectos, y especialmente también rezamos por Nicolás y Diego Fabián, que están cumpliendo años, por todos los que también están de aniversario y cumpleaños en este día. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevamos al altar nuestros dones de pan y vino, trabajo, esfuerzo, alegría y dolores. Todo lo presentamos a Dios para custodiar una sociedad más justa. Junto con ello, víveres de los jóvenes de primero y segundo año de confirmación, por los niños de CAFA 1, productos de limpieza por jóvenes de preconfirmación y jóvenes de la Pascua Joven.
Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo, nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a nuestro obispo Joaquín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos ahora a recibir el cuerpo de Cristo, pan que nos alimenta y fortalece para dar testimonio de nuestra fe. Nos acercamos si estamos preparados.
y esparcen de amor, de paz y perdón. Soy señal del
Oremos. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero Salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a hacer juntos, antes de los avisos y la bendición final, la oración a la Santa Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular por todos mis pecados, sed conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, tened piedad. Santa Cruz de Jesucristo, tened piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guárdame de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Por todos los siglos de los siglos, haced que el invisible espíritu maligno se aparte de mí. Amén. Agradecemos a todos su participación en esta fiesta de la Santa Cruz. Agradecemos también en particular a Ñandeyana Nie, que ha transmitido esta Santa Misa. Agradecemos a nuestros estacioneros aquí de la capilla, que también son un ícono de nuestra religiosidad popular aquí en todo el Paraguay. Agradecidos al coro y a todos los coros que en esta semana todos los niños y jóvenes que participan desde la catequesis y a todas las familias que han venido hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que el Señor, que es el que mejor sabe pagar, les recompense con muchos bienes aquí en la vida, con la salud y con los premios de la vida eterna. Amén. Le pedimos ahora al Señor que derrame sobre todos ustedes una abundante bendición. El Señor esté con todos ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir esta bendición y respondemos amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por esta hermosa ambientación. Lamentablemente la vamos a tener que no destruir, pero sí desarmar, porque todo esto que está acá, que se ve tan rico, vamos a tener que comer y compartir. Así que gracias a los que han preparado esto, ¿sí? Y también tenemos la rifa, ¿verdad? Que se sortea ahora. Así que después de la misa, alguno se puede ir con premio. ¿Vendieron todos los números? Si no vendieron, ya en la puerta se paran porque nadie de acá sale sin comprar un número. ¿Sí? Hay que vender todo, ¿sí? Porque estas son las ayudas que la comunidad recibe también para poder avanzar y poder comprar todo lo que hace falta y hacer también algunas reformas, ¿sí? Así que bueno, con la gracia de Dios en nuestros corazones, con la cruz a cuestas, vayamos con esperanza, alegres y en paz. Demos gracias a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las adversidades y las amenazas del enemigo. Reprime, oh Dios, te pedimos y
Ave María Purísima. De esta manera hemos llegado a la culminación de nuestra fiesta patronal, dándole gracias a Dios, a la Virgen María por esta Santa Eucaristía. Al Padre Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y por presidirnos la Santa Misa. A los servidores del altar, a los acólitos, a los ministros, al coro Salmos, Juan, Jessica, Migdonio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestra fiesta patronal y por venir a animar la Santa Misa. Muchísimas gracias. Ellos son coro Salmos de Reducto. Un fuerte aplauso para ellos. También quiero agradecer a todos los sacerdotes de diferentes parroquias que han dicho sí a nuestro llamado. Muchísimas gracias a todos ellos. Al Monseñor Claudio Jiménez también por acompañarnos una vez. A todos los sacerdotes de nuestra parroquia también muchísimas gracias. A todas las capillas del sector, a todos sus coordinadores, muchísimas gracias por su apoyo. A la capilla Beato Bronislao, muchísimas gracias también por acompañarnos. A los misioneritos de María, a la Divina Misericordia de diferentes capillas, Armada Blanca de diferentes capillas, Hombres Valientes de diferentes capillas, muchísimas gracias a todos ellos por acompañarnos. A los estacioneros también muchísimas gracias por acompañarnos desde la Semana Santa hasta hoy, y por este excelente trabajo que ellos han realizado. Este hermoso decoración fue realizado por todos ellos. Muchísimas gracias, hermanos. Un aplauso para ellos. Voy a hacer mi aviso. A los negocios que han auspiciado nuestra fiesta patronal, muchísimas gracias por sus aportes. A todos los que dieron su aporte en efectivo para la chipa y para el cocido, muchísimas gracias. A toda la comunidad por su incondicional apoyo. Sin la ayuda de todos ustedes esto no iba a ser realidad. Muchísimas gracias. Aplauso también para ustedes. A todos los jóvenes, a todos los agentes pastorales económicos de nuestra capilla, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. A los grupos que nos han acompañado en nuestra vigilia también, muchísimas gracias. A mi señora esposa, la que día y noche me acompaña en este servicio al Señor. Amor, si te puedes parar. Arnaldo, si podés por favor enfocar tu cámara a mi señora, para que la gente de la tele le conozca y la gente de acá también. Ella es María Cañiza, la mujer que Dios me ha elegido para mi señora esposa y mamá de mis hijos. Llevamos 24 años de casado, tenemos 2 hermosos hijos. Y muchísimas gracias, mi amor, por acompañarme siempre. Juntos somos los coordinadores de esta capilla ya hace 3 años. Estamos pero con la ayuda de Dios, rojójese. Porque Él nos dice, agarra tu cruz y acompáñame. Amba es ICPA. Y eso es lo que estamos haciendo la mayoría de nosotros hoy. No siempre queremos hacer, hoy lo estamos haciendo, pero qué lindo sería, ¿verdad?, que no solamente en nuestro día patronal la capilla esté llena, sino toda vez que haya misa acá, sería lindo que llenemos la capilla. Santa Misa en nuestra capilla tenemos primer martes de cada mes, tercer domingo
de cada mes. También quiero dar gracias al Padre Víctor Cabañas, fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, por enviarnos su canal para transmitir en vivo nuestra Santa Misa Patronal y así para que más de 250.000 personas puedan ver por Canal 25 Tigo TV la Santa Misa de nuestro patronal. Muchísimas gracias, Padre Víctor. Estará siempre en nuestras oraciones para que Dios te conceda más auspiciante para seguir manteniendo el canal católico número 1 del Paraguay. Muchísimas gracias, Padre Víctor. Después de bueno, ya el Padre ya se apuró y ya bendició todo. Bueno, después de mi aviso, vamos a estar iniciando el sorteo de nuestra rifa. Seguidamente vamos a estar repartiendo las chipas con cocidito a todos los presentes. Las chipas del altar van a estar repartiendo tres agentes pastorales. Por favor, no se suban en el altar. Esperen que ellos le entreguen la chipa y no se apuren. A todos nos va a alcanzar. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos estos 9 días de novenario. Que Dios le bendiga siempre. ¡Viva 3 de mayo! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Y ¡viva la comunidad Santísima Cruz! ¡Viva! Que así sea. Después de haber sido fortalecidos con la palabra de Dios en esta fiesta de la exaltación de la cruz, vayamos a nuestros hogares a redescubrir el valor redentor del dolor, ofreciéndolo a Jesús por nuestra salvación. Nos retiramos después del canto final, después de hacer todo el sorteo. Nos retiramos. Y hay cocido con chipa para todos, o sea que no se van a retirar todavía. Ánimo.